Sí se oye, ¿no? Sí. Vamos a continuar con nuestro estudio de los Efesios. Es jueves, nuevamente me agrada volver a estar aquí después de unos meses bastante ajetreados, por eso no he podido. Me agrada mucho y me he sentido renovado estudiando la Biblia, que ese es el objetivo. Espero que ustedes también estén estudiando sus Biblias y que también puedan sentirse de la misma manera. Entonces, la epístola a los Efesios es una epístola, ya un pequeño repaso, que Pablo envió a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 5, en el que Pablo continúa exhortando a los lectores a poner en práctica el amor con que hemos sido amados. Entonces, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable que nos permita seguir comprendiendo más y más esta bonita epístola. Y aunque vamos a empezar con el capítulo 5 de Efesios, todavía quedan algunas cosas por estudiar de los últimos versículos del capítulo 4, que nos explicará el pastor en las próximas semanas o a quien le toque. Nomás se los aviso para que tengan en cuenta aquellas personas que toman notas y les gusta tener ordenadas las notas y les da toque si están desordenadas. Entonces vamos a situarnos gráficamente en nuestro estudio. No sé si pueden ver, si nos puedes ampliar un poco la pantalla. De todas maneras, esto queda grabado y lo pueden ver en el video, por si no lo pueden ver desde allá atrás. Tenemos que estamos ya en el capítulo 5. ¿De cuántos capítulos tiene Efesios? Tenemos, bueno, creo que el puntero láser no funciona en la pantalla, está bien. Estamos ubicados al principio del capítulo 5, vemos que hemos avanzado ya más de un 60% del libro, de la epístola a los Efesios. También estamos en la segunda mitad de la epístola a los Efesios, que en la segunda mitad acordémonos de que Pablo se dedica a exhortar a mandar cosas, de acuerdo también con el recuento total de las clases sobre esta epístola que hemos estado viendo aquí. Esta sería la clase número 45. Y también de acuerdo con el libro en el que nos estamos apoyando, ahí tienen la portada del libro, es Vamos a estudiar Efesios de Sinclair Ferguson, no está de más recordarlo, lo recordamos todos los días, todos los estudios. Vamos por el capítulo 26, que lleva por título Andad en amor. En la línea de aquí abajo estoy representando la cantidad, el progreso de estudio del libro, que bueno, va en concordancia con los capítulos de la epístola de los Efesios. Andad en amor. Vamos entonces a nuestros versículos de hoy, que son Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 8. Dicen de la siguiente manera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos a recordar un poco los dos primeros versículos del capítulo anterior, capítulo 4. Dicen de la siguiente manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor. ¿Recuerdan ustedes la manera en la que Pablo se expresaba en los 3 primeros capítulos? Hagan memoria. Acuérdense de los 3 primeros capítulos. Cuando uno lee la epístola, realmente uno puede darse cuenta de que sus 2 pilares principales de toda la epístola, pilares o temas principales, son fácilmente distinguibles, por eso menciono de los 3 primeros capítulos y de los 3 últimos capítulos, del 1 al 3 y del 4 al 6. Yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces, pero ya que estamos haciendo un estudio bíblico, vamos a volver a recordarlo, y, y porque no estamos evaluándonos como si esto fuera un examen. Deberíamos, porque es un estudio bíblico, pero no lo estamos haciendo. Entonces ustedes mismos autoevalúense y respóndanse a la pregunta: ¿cómo habla Pablo en los 3 primeros capítulos y cómo está hablando Pablo en estos 3 siguientes capítulos? Entonces, en cuanto a la narrativa y al estilo lingüístico de Pablo en esta carta, ¿qué diferencia hay entre las 2 partes? Quizá encuentres muchas diferencias. Puedes mencionar una en voz alta ahora mismo. Bien. ¿Alguien más quiere participar? En la primera parte, Pablo se dedica a hacer una recopilación de alabanzas, pactos y reconocimientos por la obra de Cristo sobre aquellos que han sido salvos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 3 primeros capítulos, muy resumido. Y en la segunda parte estamos viendo que Pablo se basa en toda su explicación anterior para mandar y exhortar a actuar. ¿Cómo actuar? Efesios 4:1. ¿Cómo manda Pablo a actuar? Ya, con el primer versículo del capítulo 4 podemos saber: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiero que se queden con esta aseveración que la he escrito en esta diapositiva. Pablo se basa en toda su explicación anterior para mandar y exhortar a los cristianos a actuar como es digno de su llamado. ¿Vale? Esta es la estructura que sigue Pablo. Y yo ya les dije esto a ustedes hace unos meses cuando estábamos por terminar el capítulo 3. Quizás no se acuerden, en el que Pablo como que no terminaba de despegar, como que no terminaba de arrancar, como que se alargaba y se alargaba, ¿no? Como cuando un motor está muy frío y además la batería no suministra suficiente corriente, le costaba a Pablo. Pero ya en el primer versículo del capítulo 4, que lo acabamos de leer, ya manda: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué le costaba a Pablo, le costaba dejar de alabar y de exaltar? ¿Por qué le costaba? Le costaba, entre comillas, digo porque lo menciona muchas veces, le costaba porque sabía en su mente, en su corazón, en su alma y espíritu, sabía, de verdad sabía y conocía quién era Jesús. Él sabía en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, quién era Jesús. ¿Cómo no hablar de Jesús entonces antes de empezar a mandar? ¿Cómo no reconocer quién fue Jesús y qué fue lo que hizo antes de comenzar a exhortar a los hermanos de Éfeso? ¿Ustedes se acuerdan si Pablo amaba a los efesios?
¿Cómo lo demostraba? ¿Se acuerdan de los capítulos anteriores en el 1 y en el 3? ¿Cómo demostraba su amor por los efesios? Efesios 1:16, por ejemplo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 3:14-19, que fue afortunadamente lo que me tocó exponer en ese tiempo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, no solamente conocer, sino comprender, el versículo 18, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quería o no quería Pablo a los efesios? A mí me parece que para escribirles una carta, para orar por ellos, para desear que ellos también conozcan a Cristo, Pablo amaba a los efesios. Pablo quiere para los efesios y los que lean esta carta cosas bonitas. Pablo quiere cosas bonitas, quiere cosas preciosas, porque los ama y demuestra ese amor por esta gente, por estos pequeñitos o grandotes ya que sabrían, haciendo memoria de ellos en sus oraciones, doblando sus rodillas ante el Padre y escribiéndoles tremenda obra literaria, asegurándose de que conozcan a Cristo. El objetivo principal de Pablo para sus lectores es que ellos también conozcan a Cristo como Él conoció a Cristo. Incluso me atrevería a decir hasta llegar a tal punto de escribir inspirados por el Espíritu Santo, pero eso ya no se puede, porque la escritura ya es la revelación final. Pablo quiere cosas bonitas para los lectores porque los ama. Y una de esas cosas bonitas es, de hecho, la más bella de todas, y la repite varias veces, y la voy a volver a repetir porque ya la he dicho. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. De Cristo, perdón. ¿Qué quiere Pablo? Pablo quiere que cuando lean otra vez lo que ha escrito antes en esa carta que les envió, puedan, ¿qué cosa? Entender cuál sea su conocimiento en el misterio de Cristo. Mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes cómo yo les había dicho que se aprenden las cosas? Repitiéndolas. ¿Tú entiendes las enseñanzas de Jesús a la primera? ¿Los discípulos entendieron las enseñanzas de Jesús a la primera? Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el deseo de Pablo en esta epístola. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Pablo que conozcan a Cristo? Porque los ama. Porque los ama. Porque los quiere. Amor. Andad en amor. Por eso este mensaje se llama Andad en amor. Vamos a seguir comprendiendo. Efesios 4:13. Versículo 4, un poco más adelante. Perdón, capítulo 4. Versículo 13. ¿Qué quiere Pablo? Una vez más.
Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la cosa más bonita que quiere Pablo para aquellos que le leen? ¿Qué es esa cosa bonita que quiere para ellos? Que conozcan a Cristo. A Cristo. ¿Cómo se aprende? Repitiendo. Entonces, ¿por qué le costaba entonces dejar de exaltar y alabar en los 3 primeros capítulos? ¿Por qué le costaba, entre comillas, dejar de exaltar y alabar? Porque él sabía en todo su ser quién era Cristo. ¿Por qué Pablo ama y dobla sus rodillas ante el Padre, ante el Padre por los Efesios? Porque Pablo los ama porque conoce a Cristo. Andad en amor. Otra vez, Pablo se basa en toda su explicación anterior, capítulos del 1 al 3, para mandar y exhortar a los cristianos a actuar como es digno de su llamado porque conoce a Cristo. ¿Y cómo conoce a Cristo y como conoce a Cristo y nos lo ha dejado saber con la mitad de su epístola a los Efesios y con el resto de cartas que ha escrito, entonces Pablo ama al lector. Porque si conoce a Cristo y escribe todas estas cosas, entonces porque los ama, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. ¿A qué les exhorta? Sí. Primero en el capítulo 5, versículos de 1 al 2. ¿Qué es la primera cosa que les dice que hagan? Eh, Sed pues imitadores como hijos amados. ¿Qué más les dice que hagan? Andad en amor. Dos cosas en los dos versículos primeros del capítulo 5. Y en los dos primeros versículos del capítulo 4, ¿qué manda? Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Está todo ligado, está todo entrelazado. Les exhorta a andar en amor, tanto en este quinto capítulo como en el cuarto capítulo, como en otras partes de la epístola a los Efesios. Aquí he puesto estos dos, porque nos quedan cerca y porque los hemos visto recientemente. ¿A quién conoce Pablo? En la primera parte del capítulo 5, o sea, hasta el versículo 21, que no vamos a llegar hasta el versículo 21, pero en esta primera parte del capítulo 5 nos podemos dar cuenta de que Pablo exhorta a andar en 3 maneras, andar de 3 maneras. La primera de ellas es andar en amor. Versículo 2 del capítulo 5. Versículo 8, andar como hijos de luz. Y el versículo 15, andar como sabios. Hoy nos estamos centrando en andar en amor. Que yo digo, es que andar en amor engloba todo lo demás. Pero ¿cómo se aprende? Con repetición y con práctica. Y por eso Pablo tiene que decir muchas cosas. A ver si se nos queda. Dice Sinclair Ferguson, el autor del libro, estos 3 elementos, el amor, la luz y la sabiduría, expresan todos ellos el carácter de Dios mismo y quedan resumidos en la única idea con la que comienza el capítulo. ¿Cómo comienza el capítulo? Versículo 1 del capítulo 5.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esas tres cosas están incluidas en ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es imitar? ¿Qué cosa? Exactamente. Algo. Aquí en este contexto, ¿qué es imitar? ¿Copiar qué? Hacer las mismas acciones que Cristo, que Dios. Sed imitadores de Dios. Copiad el carácter de Dios. ¿Podemos conocer a Cristo imitándolo? Versículo 1. Debemos. Sed imitadores de Dios. Es una orden. Estudiando esta palabra podemos ver que andar como es digno de la vocación que fuisteis llamados es andar en amor. Es equivalente. Y andar en amor es imitar a quién? A Cristo. Es equivalente. Todo es equivalente. El tiempo verbal que utiliza Pablo en la segunda parte de la epístola, en los capítulos 4, 5 y 6, ¿os acordáis cómo se llamaba el tiempo verbal que usa mayormente? Bueno, tiempo, perdón, modo. Creo que me estoy confundiendo. Imperativo. Andad, sed, conoced. Es una orden. Eso se llama imperativo, modo. Creo que es modo. Discúlpenme si me equivoco. Es que es obvio. O sea, se supone que somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender sus enseñanzas y tenemos que ponerlas en práctica, si decimos que somos seguidores de Cristo. Y además, como si fuera poco, es que no es poco, es el ejemplo perfecto. O sea, si vamos a imitar a alguien, tenemos que imitar a Cristo, porque es el ejemplo perfecto, porque se supone que Él es amor, y si nosotros tenemos que andar en amor, tenemos que imitar a Cristo. Y para poder imitar a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Y cuando lo imitamos, además, lo conocemos. ¿Cómo se aprende? Repitiendo. Lee tu Biblia. ¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Muchas veces. El mismo pasaje, estúdialo, revísalo, escucha a alguien, piensa, pregúntate cosas. Adquiere conocimiento, pero adquiere a Cristo. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En estos dos estudios que hacemos los jueves, me gustaría que ustedes se queden con muchas cosas, y una de ellas es algo que llevo repitiendo para que se las quede. Es esta, que la palabrería de Pablo no es en vano. Todas las palabras que usa Pablo en todas sus epístolas no son en vano. Si repite mucho es por algo. Y si detalla mucho es por algo. Y eso no tiene que pasar desapercibido. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia tenemos que desmenuzar y comparar y ver aquí y ver allá. La cantidad de aseveraciones que Pablo hace son numerosas, no porque él sea un exagerado, sino porque lo amerita. No es en vano. Dice que Cristo nos amó y hace una añadidura en este versículo que él considera necesaria. Lo leo. Andad en amor como también Cristo nos amó y además se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego hace otra añadidura que también considera necesaria porque no escribe en vano. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
información valiosa. De aquí podemos sacar cosas, por supuesto. Más o menos todos entendemos la tradición de los sacrificios del pueblo de Israel, ¿no? Se nos viene a la mente, de haberlo leído, de haberlo escuchado. Y del simbolismo, el simbolismo relacionándolo con Jesús. Ahora quiero mencionar un versículo que me llamó mucho la atención y que se relaciona con Efesios 5:2, y con todo lo que hemos estado escuchando hoy y viendo hoy. Segunda de Corintios 2:14, perdón. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Huele bien cuando huele a Cristo. Porque para Dios, Cristo es ofrenda y sacrificio en olor fragante, según Efesios 5:2. Se supone que nosotros, como hijos amados, versículo 1, que también está escrito ahí, nosotros también tengamos ese olor fragante. O sea, que cuando nos acercamos a los demás, sean creyentes o no creyentes, perciban algo agradable de nosotros. Aunque no sepan de qué se trata exactamente. ¿Por qué esta persona se comporta de esta manera? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no se exalta? ¿Por qué no participa de esta conversación? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo anda bien o mal, según la persona que perciba. O sea, se trata de que la primera impresión que dejemos a alguien que acabamos de conocer, por ejemplo, sea agradable. No por nuestro propio egoísmo, sino porque Cristo está en nosotros y Él es sacrificio en olor fragante. Y nosotros deberíamos oler a Cristo. ¿Se dan cuenta de que Pablo habla lo necesario? Y de que todo está interconectado, todo tiene sentido. De todas las epístolas, de todas las doctrinas, son Cristo. ¿Son casualidad estas cosas? ¿Es casualidad que Pablo haya escrito lo mismo para diferentes iglesias? ¿Por qué está tan bien construida esta contribución de Pablo en la Biblia? ¿Quién me responde? Conocía a Cristo. ¿Y escribía de su propia mano? ¿O cómo escribía? Del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, todo está interconectado y todo está entrelazado y todo tiene sentido porque es perfecto, porque viene de Dios. Efesios 5, vamos a seguir con los versículos del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Leamos, para complementar y ver que no es la única vez que Pablo dice algo parecido, en el capítulo del amor. ¿Quién sabe cuál es el capítulo del amor? Primera de Corintios 13. Pueden buscarlo, también lo voy a poner aquí, pero en la versión Biblia de las Américas porque me equivoqué. Como tarea complementaria a este estudio, ustedes deberían masticarse el capítulo del amor. Masticárselo y tragárselo y rumiarlo. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 13 de Primera de Corintios? ¿Es mucho? Vamos a leer del 4 al 6. El amor lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, ¿vale? Si me disculpan el error. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y voy a leer el 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. ¿A los santos no conviene nombrar qué cosas? Según Efesios. Tengo una tabla. Fornicación, toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. No conviene. De las tres primeras, Pablo nos dice algo. Que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ¿qué cosa? Ellos son idólatras y además no tienen herencia en el reino. ¿Vale? Eso de las tres primeras. Ahora de las tres siguientes. Palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Alguien que usa palabras deshonestas, alguien que es mentiroso y que además busca su propio bien. Tengan a la vista Corintios 13, 4 al 6, porque todo está relacionado. Y estas palabras que pongo en el cuadro, en la segunda columna, las saco también del capítulo 13 de Primera de Corintios. Entonces, alguien que usa palabras deshonestas, mentiroso y busca su propio bien. Ahí pongo también la cita. En 1 Corintios 13:5, por ejemplo, se dice lo mismo. Sobre las necedades. Alguien necio es alguien que, por ejemplo, es envidioso, es jactancioso, es arrogante, es irritable. Estas palabras que he usado para describir a alguien necio están en 1 Corintios 13. Y truanerías. ¿Alguien sabe lo que es un truán? Según el diccionario de la lengua española, la Real Academia, es una persona sin vergüenza que vive de engaños y estafas. Un truán. Sinónimos: sinvergüenza, vivibón, tunante, pícaro, bellaco, granuja, canalla, tuno, pillo, baladrón. Bueno, truán. En resumen, truanerías. Una persona que habla mentiras, que es avaro y que es egoísta. Todo para su propio bien. Porque quiere ganar algo de alguien. Un truán. Sin vergüenza. Y este pasaje, el de Efesios 5, del 3 al 5, y con el del capítulo del amor, es solo un ejemplo de los muchos y similares que podemos encontrar en las otras epístolas. Estos versículos de estos dos pasajes tratan del amor. Si alguien todavía no tiene idea o aún confunde el concepto de amor, o conocen a alguien que no distingue el concepto de amor que nosotros estamos hablando ahora mismo y que lo confunde con el concepto del mundo, en estos versículos podemos saber lo que es y lo que no es el amor del que estamos hablando. En los versículos de Efesios, están ahí escritos, los pueden buscar también ustedes. El amor es, vamos a ver lo que el amor es según Efesios 5, del 3 al 5. El amor es tal que las conversaciones de los santos convienen. ¿Qué significa que convienen? O sea, que edifican, que contribuyen para bien. Estas conversaciones, ¿qué incluyen y qué no incluyen? No incluyen fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Si algo de eso está incluido, no solamente en las conversaciones, sino también en los pensamientos habituales de los creyentes, no está andando ¿en qué? En amor. No está andando en Cristo, no está andando en amor. En los versículos de Corintios, un poco más fácil.
¿Qué es el amor? El amor es paciente, bondadoso y se alegra con la verdad. ¿Qué más? Versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si alguien no sabe qué es el amor, ¿y qué no es el amor según estos versículos de Corintios? El amor no es envidioso, no es jactancioso, arrogante, indecoroso, egoísta, irritable, rencoroso, necio. Entonces, ¿qué es el amor y qué no es el amor? Ahí lo podemos tener. Andad en amor como también Cristo nos amó. Nadie puede encontrar en Cristo algo que no es amor. Ni envidia, ni jactancia, ni arrogancia, ni indecoro, ni egoísmo, ni irritabilidad, ni rencor, ni necedad. Todo eso es antónimo de Cristo. ¿En qué versículo decía las palabras como conviene a santos? De los que estamos estudiando hoy. Como conviene a santos. ¿En qué versículo está? Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego en el versículo 5 dice, porque sabéis esto, y luego pone, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué conviene y por qué sabemos? Pablo, ¿por qué? ¿Por qué conviene? ¿Y por qué sabemos? Hay una cosa, Pablo está asumiendo que el lector sabe. ¿Por qué? ¿Qué estuvo Pablo repitiendo en el capítulo anterior? ¿Se acuerdan? Vamos a ir al capítulo anterior. Versículo 14 de Efesios 4. Alguien que lo lea, por favor. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo asume que el lector sabe y les dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, lo que ya no son. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no, estas palabras, ya no andéis como los otros gentiles. Primero, ya no seamos niños fluctuantes, ya no andéis como los otros gentiles. Esto del capítulo 4. Y si nos vamos a antes, que todos los capítulos del 1 al 3 estuvo Pablo diciendo que no sois ya, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1. Alguien que lo pueda leer, por favor. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5. Nosotros, muertos de pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es lo mismo del versículo 1. Estando nosotros muertos en pecados. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A los que estabais como lejos. Está diciendo Pablo lo que erais, lo que estabais, dónde estabais, cómo erais. Y versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no ni advenedizos. Entonces Pablo conoce que el lector ya no esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. De todas estas cosas que hemos visto. De todos los versículos anteriores a nuestro tema de hoy. Ya no. Y Pablo entiende que el lector sabe que ya no. Y que lo entiende. El lector sabe qué es lo que le conviene. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Cómo hemos sido bautizados? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Por qué? Como testimonio público de arrepentimiento de nuestros pecados y con total confianza ¿en qué? ¿En quién? En Cristo. En la sangre de Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahora, el Espíritu Santo de Dios vive en este templo y con toda la razón, esta persona, esa persona, donde vive el Espíritu Santo, debe andar como es digno de la vocación con que fue llamada, y eso es andar en amor. Cristo a la mente, Cristo al corazón, Cristo al alma y al espíritu. De esa manera, andad en amor. Y Pablo fue el primero en experimentar eso. Y bueno, el primero no, pero una vez hecho eso, puede mandar a los demás a que hagan lo mismo. Exponiendo primero a Cristo, diciendo quién es Cristo y qué fue lo que hizo Cristo y qué fue y tú hiciste esto y ya no sois esto y sois esto. Yo, personalmente, por ejemplo, yo no soy digno de Cristo, pero como ya lo tengo, por su gracia, ando o tengo que andar como es digno de tener a Cristo. No es al revés, o sea, no es que yo ando como es digno de tener a Cristo para ganar a Cristo. No es así. La clave para entender a Pablo es entender esto, que tengo a Cristo, lo comprendo, me humillo, Dios me humilla, me da la fortaleza que necesito, y entonces hago lo que me dice Pablo, andar como es digno de la vocación con que fui llamado, y ando en amor, ando como hijo de luz, ando como sabio. ¿Saben a ustedes qué le parece al mundo toda esta lista de cosas sobre el amor? Por ejemplo, esta lista de no fornicación, no inmundicia, no avaricia, no sé qué, no sé cuánto. Al mundo le parece esto, un checklist, una lista de reglas. Y como esto está grabado, me van a perdonar los que hicieron este post quizás con toda la buena intención, pero es que conocer a Cristo no se trata de un checklist. ¿Y qué acabo de decir y qué es lo que constantemente estamos predicando y lo que estamos aprendiendo en estos estudios? Que no podemos ganar a Cristo. No somos dignos. No puedo decir, bien, recé hoy, agradecí, perdoné, ofrecí algo por alguien y le pedí a Dios mis metas del 2026. Y me quedo tan tranquilo. No, no son reglas, es cambio. Capítulo 4, ¿es revestimiento de qué? Revestíos del nuevo hombre. Es el amor infinito de Cristo, nacido de virgen, crucificado con nuestros pecados, por nuestros pecados y resucitado en gloria. Amor. Es que no son reglas, y aunque lo fueran, jamás podríamos cumplirlas. Querido amigo no creyente, Romanos capítulo 8, versículos 3 al 5. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El nacido de nuevo puede entender las cosas del Espíritu. El carnal no puede entender las cosas del Espíritu. A ustedes ya les suenan estas cosas, de tantas veces que hemos repetido y que las hemos escuchado, pero es que es cierto. Y por eso tenemos que interiorizarlo, y por eso digo, conocer a Cristo para poder andar en amor. Conocer a Cristo. Entonces, el nacido de nuevo, ¿cómo anda?
en amor. ¿A quién conoce el nacido de nuevo? ¿A quién imita el nacido de nuevo? ¿Por qué? Jeremías 31, 33, 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios se encarga de darte el hacer y el querer. Luego, tú que sabes esto, vas y te pones en marcha. Porque Dios no hace las cosas por ti, Dios te da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues voy y lo hago. En amor. Y compatible con el amor. Porque si voy a hacer algo que no es en amor, entonces no tengo a Cristo. Hermano, hermana, ¿tienes el poder para hacer lo que Dios te ha ordenado que hagas? Y finalmente, tenemos una cosa que Pablo nos dice a los lectores que hagamos, o más bien que no hagamos. Versículos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por las cosas que ha mencionado. No seáis, pues, partícipes con ellos. Lo vuelvo a repetir. O sea, primero nos dice, no, no fornicación, no truhanerías, no, no, no. Y nos lo vuelve a decir, no seáis partícipes con aquellos que hacen estas cosas. Vamos a retroceder una vez más. Efesios 4, 17 y 18. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tú, creyente, nos dice Pablo, cristiano, seguidor de Cristo, que tienes a Cristo, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Anda en amor. Si tuvieran a Pablo al lado de ustedes, es que vean los versículos que pongo aquí. El 6, el 7 y el 17 y el 18, es que están relacionados también. Si tuvieran a Pablo al lado de ustedes, ¿ustedes se quejarían de que repite mucho las cosas? Quizás alguien sí, porque quizás alguien no sabe tanto. Pero ¿por qué dices tanto lo mismo y lo mismo, Pablo? Si alguien dijera que sí, pues Pablo probablemente le diría, ¿no entendiste por las buenas? Y si no nos vamos a quejar, pues esperemos que realmente estemos entendiendo por qué Pablo repite tanto las cosas. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Para que aprendamos. ¿Cómo se aprende? Con repetición. Y finalmente quería mencionar el comentario de Ferguson acerca del versículo 8, que es otro tema, pero también está relacionado, por supuesto. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Otra vez vuelve a decir, ¿qué erais? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y la frase no acaba ahí, acaba en el siguiente versículo. Pero eso para siguientes estudios. Dice Ferguson, en el pasado erais tinieblas
y teníamos todo en común con los que viven en ellas. Era parte de nuestro ser. Vivíamos en ellas y ellas en nosotros. No es de extrañar que Pablo inste a quienes eran oscuridad a evitar volver a ella. Hacer eso, volver a ella, demuestra entonces, o bien que nunca nos hemos convertido, o que tenemos un entendimiento muy débil de lo que conlleva realmente una conversión. Y para finalizar la finalización, Filipenses 2, quería que leamos esto juntos, del 1 al 8 y el 14-15. Porque Pablo lo repite por todas partes. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estas cosas ya las hemos visto en capítulos anteriores. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, otra vez. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Suena esto a amor? Sí, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es Cristo. Amor. Y otra vez repite, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Andad, vaya, me he olvidado de ponerlo. Andad en amor, andad y resplandeced como hijos de luz. Amén.